Bienvenidos a una edición más de Contrapunto. Yo soy José María Torrijos Legazpi. Estamos a través de las pantallas de SER TV, Canal 11, 1011 en HD y www.sertv.gov.pa. Gracias por acompañarme en otra ocasión más en Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis. En esta ocasión sostuve una conversación con tres periodistas que no solamente son periodistas, también son abogados. Hablamos de las fake news, de las noticias falsas, y lo hablamos desde las dos perspectivas, desde la parte legal, desde la parte periodística, y ahí se formó esta conexión entre ambos temas que ellos dominan. Me refiero a Justino González, a Tenógenes Rodríguez y Maciel Arosemena. Vamos directo a ver la conversación que mantuve con ellos vía videoconferencia. Adelante. Vamos a hablar un poco de las fake news. Es un problema que estamos viviendo, que se vive desde hace mucho, pero creo que con este tema del coronavirus se está como notando un poco más, o no sé si es por el aislamiento o es que se están produciendo más noticias falsas. No sé, eso lo vamos a ir conversando durante la plática. Atenógenes, quisiera comenzar con usted. ¿Son las noticias falsas el mayor mal o el peor mal de la comunicación en los tiempos de las redes sociales y de los medios digitales? Bueno, realmente no considero que es el mal o el peor mal en esta época de las redes sociales. Es como una consecuencia de las redes sociales. Se ha democratizado tanto la información a través del uso de las redes sociales que hoy en día la consecuencia natural es que aparezcan también noticias falsas. Así que por eso a mí verdaderamente no las considero que son lo peor de lo que está ocurriendo con las redes sociales. Es parte de una tendencia natural de lo que ocurre hoy en día con la cantidad de noticias falsas. Es un negocio también, y yo creo que la parte de negocio es lo que sí verdaderamente a mí me llama la atención, ya que el negocio del clickbait, como se le llama hoy en día, o la mordida por el click, es realmente lo que ha atraído a muchas empresas constituidas legalmente en el mundo a desarrollar noticias falsas y publicarlas en Internet. Aunque la gente después, y en publicar en las redes sociales, y aunque la gente después sepa, cuando la lee, que se trata de una noticia falsa, ese clicar, ese leer la noticia genera una gran industria, genera un negocio de miles de millones de dólares en el mundo, y que realmente es ahí donde está concentrado el problema, José María. Porque de por sí, aquellos que tratan de causar un mal, un problema, una consternación en su momento, ya es la comunicación la que logra ese balance. Pero al final, al tratarse de un negocio, hay mucha más gente incentivada en poder meterse a realizar noticias falsas. Y quizás es la parte que más me preocupa de este fenómeno de las noticias falsas, ¿no? Ahora, esa parte del clickbait me llama mucho la atención. Creo que todos, por ejemplo, estamos navegando en algún periódico, ya sea nacional o internacional, y no sé si les ha tocado ver, por ejemplo, mira cómo se ve este actor ahora, bajó no sé cuántas libras, no vas a creerlo cuánto ha cambiado. Esa parte, digamos que es inocente, por decirlo de alguna forma, no le hace daño a nadie, pero cuando tú empiezas a hacer información falsa o a inflar un titular en temas como los que estamos viviendo ahora del coronavirus, pues hay alguien, eso sí afecta de una manera muy grande. Maciel, ¿no? Por ejemplo, tú que estás metida en la parte digital a diario, el clickbait, por ejemplo, ¿cuánto del tiempo te la pasas luchando contra esas cosas? Porque me imagino que de una forma u otra mina la credibilidad de todos. Claro, por ejemplo, en el caso de la redacción de noticias, uno tiene que ser muy, muy cuidadoso a la hora de titular, porque si no colocas el titular correcto, la gente se puede hacer una idea equivocada del contenido de tu noticia. Pero eso lo hacemos nosotros los periodistas, que somos responsables y sabemos que es importante que la gente que acceda a una noticia encuentre el contenido que pensaba que iba a encontrar y no se ha engañado realmente. Entonces,
en ocasiones lo que nos ocurre es que mucha información falsa circula en las plataformas digitales, que no solamente son Twitter, Facebook, Instagram, sino WhatsApp, que es una de las más fuertes realmente. Entonces tienes este problema de que todos llegan hacia ti a preguntarte, ¿esto es real? ¿Esto es falso? Ayer tan solo ocurrió con una cadena que estaba circulando. Era una imagen con el logo del gobierno que tenía una lista de fechas de cuándo se iba a levantar la cuarentena en los diferentes corregimientos. Y todo el mundo estaba pensando que eso era real. Entonces, obviamente tuvimos que gastar muchísimo tiempo explicándole uno por uno. La gente escribía por correo, llamaba por teléfono, chateaba. Señora, eso no es así. ¿Qué pasó? Que en la conferencia de prensa hablaron de una posible flexibilización por áreas, pero eso es una posibilidad apenas. Nadie dijo fechas. Y entonces siembran esta noticia falsa en la comunidad y todo el mundo se empieza a alterar. ¿Qué ocurre? Esto realmente nos gasta muchísimo tiempo, pero hay que atender a la gente, porque si nosotros somos los medios tradicionales que tenemos credibilidad, debemos realmente darle esa respuesta al ciudadano. Ahora necesitan muchísimo más de nosotros que antes, así que sí es como un problema que estamos afrontando. Y creo que la razón principal es que creen en todo lo que les llega, consideran que es cierto, y lo peor es que lo amplifican, lo van compartiendo sin saber que es así. Entonces se va generando una bola de nieve enorme que nos toca a nosotros los periodistas tratar de ver cómo le devolvemos la calma a la gente, ¿no? Ahora, voy con Justino. Justino, el no conocer un delito no te exime de cometerlo, ¿no? Legalmente, el ignorar el delito no te exime. Sin embargo, veámoslo desde una perspectiva un poquito menos legal. No es lo mismo cometer un error sin intención que el manipular una información con todo el dolo, ¿no? Por ejemplo, agarrar un encabezado de una nota de prensa o agarrar el diseño gráfico de un medio y cambiar la información significa que alguien tiene la intención de desinformar. Eso tampoco es correcto. Sí, yo diría, y que quisiera empezar, que generalmente no toda información o afirmación que hace daño es noticia falsa. Okay. Y no todo lo que se hace a través de la libertad de expresión o prensa que afecte los intereses de los poderes políticos, de los poderes constituidos, es noticia falsa. Okay. Y además, el origen o el embrión de las noticias falsas no solamente puede ser un debate que tiene que insertarse dentro de los medios de comunicación en todos sus aspectos, incluyendo el digital. También hay que incluir a los políticos, a los que algún colega de los nuestros habló, opinadores profesionales o analistas profesionales. Y además, también con las estructuras corporativas que yo denominaría intereses ocultos y que con bien atino el colega Atenógenes ha hablado de negocios basados en intereses oscuros. Sin embargo, yo soy reiterativo en señalar que cuando hay una noticia cuyo contenido es falso y tiene la actitud deliberada de afectar, de hacer daño y que es mentira, jamás puede estar amparado en los convenios internacionales sobre libertad de expresión y libertad de prensa. Pero puede ocurrir un error y puede, por ejemplo, que ese error que cometa una persona o un medio de comunicación sea impreciso entre lo afirmado, entre la parte fáctica y la realidad, pero no hay una acción deliberada, lo que los abogados comúnmente denominamos con el dolo, la intención de hacer daño. Pero ese dolo generalmente es subjetivo, es algo que habría que someter a una dinámica de proceso, porque lo subjetivo requiere incluso hasta de procesos de tipo penal y de tipo en procesos civiles por demandas de indemnización. Para mí está claro
que el tema de las noticias falsas es un tema que la sociedad entera debe enfrentar, precisamente con la ayuda de los medios, con la autorregulación. Y hay que establecer, y diría que hay que empezar a establecer como proceso de educación, porque aquí los colegas Atenógenes y Maciel, que están más vinculados a los medios, lo saben, cuáles son los elementos de una noticia falsa. ¿Cómo establecer que el contenido de una noticia es falsa o es verdadera? Si tiene un propósito o un despropósito. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de amparar a determinada información en la libertad de expresión o no libertad de expresión y de prensa, no estoy hablando de regular la libertad de prensa y de expresión, porque eso sería para mí desde el punto de vista internacional y nacional totalmente peligroso. Entrar a regular sobre qué noticia es falsa o qué noticia es falsa, diría yo, tendríamos que poner a un ente que diga qué es mentira o qué es verdad. E históricamente ustedes, colegas, han sabido que precisamente el gobierno es el ente menos indicado para decir qué es mentira o qué es verdad. Poner en el gobierno o en el Estado esa responsabilidad es más altamente peligrosa, diría yo, en un gerundio redundante, pero contundente, en el sentido de que lo que podría provocar al final es la censura, porque no toda noticia que haga daño o que afecte intereses es noticia falsa. Entonces, en la búsqueda y en la regulación de las noticias falsas, podríamos incurrir indirectamente dentro del marco de los intereses oscuros a la censura, y es lo que no queremos. Entonces, por eso yo digo que no podemos crear un ministerio de la verdad, pero la pregunta sería, entonces, ¿qué hacemos frente a lo que yo sí denominaría un peligro para los medios de comunicación para regular las noticias falsas? A mí me parece que lo que hay que hacer es que los medios, en este caso, deben robustecer su papel. Hemos hablado de, por ejemplo, autorregulación, hemos hablado del anonimato, Maciel mencionaba WhatsApp. Por ejemplo, un medio responsable puede autorregularse, pero por ejemplo, hoy en día se abren páginas de internet o se abren cuentas en redes sociales que se hacen pasar por medios, pero nadie sabe quién las hace. Justino dice que pedirle a una autoridad que regule es peligroso, pero por ejemplo, ¿qué hacemos con Twitter? Por ejemplo, yo el día de mañana me invento un logo, invento una cuenta y digo que soy un medio alternativo y nadie sabe realmente quién soy. ¿Cómo podemos manejar eso, Atenógenes? La verdad es que hay una diferencia. No es lo mismo el poder desde un medio de comunicación, utilizando el periodismo como herramienta, hablar acerca de hechos, que un ciudadano exprese su opinión sobre un tema. Las leyes de calumnia e injuria aplican para todas las plataformas, no necesariamente solo para los medios de comunicación tradicionales. Es decir, una injuria es una injuria, ya aún sea que una sola persona haya escuchado tal injuria acerca de una tercera persona. No hay una excepción acerca de por qué medio lo utilizaste. Cuando injurias o cuando calumnias, basta que haya un testigo acerca de la injuria o la calumnia acerca de una tercera persona para que se interponga una demanda por calumnia e injuria. Así que el hecho de que tú utilices Twitter, que utilices Instagram, que utilices Reddit, que utilices la red que quieras, que utilices una línea telefónica o que utilices un fax de las de antes, no es la diferencia acerca de la calumnia y la injuria. Así que ya de por sí la ley regula específicamente lo que a nosotros como medios o empresas de comunicación nos interesa, que es el tema de la calumnia e injuria, es decir, la mentira de la verdad. Si hay una noticia falsa o
o hay una opinión injuriosa o calumniosa, hay una persona afectada que puede interponer las denuncias correspondientes en ese sentido. Por eso yo sí no veo la necesidad de una regulación en materia excepcional para la utilización de las redes sociales. Y honestamente no creo que haya ni ahora ni en el futuro en ese sentido. O sea, sería un poco complicado y pudiese incluso transgreder la libertad de expresión en muchos países. Ahora, claro, ese es en el caso de los que vivimos dentro de las sociedades democráticas de este lado de Occidente. En China, por ejemplo, el tema del uso de las redes sociales es mucho más libre del que nosotros pensamos. Aun cuando el Estado tiene un control absoluto de todo lo que se dice en el sistema, las redes sociales chinas son bastante amplias y abiertas en cuanto a la opinión, siempre y cuando no llamen a la subversión del orden público, y eso está claramente establecido en los propios contratos de comunicación individual que se mantienen en cada una de las redes sociales chinas. O sea, la apología del delito no se permite, so pena de que te corten el sistema, no se permite específicamente llamar a la subversión o a la sedición, de una cantidad de cosas, pero el opinar acerca de ese día a día, inclusive dentro de esa sociedad, es parte de... hay también fake news en el mundo chino, aun cuando nosotros no pensamos que así es, sí existe también el concepto de fake news dentro del mundo chino para muchas cosas, siempre y cuando no rayen en la parte política o en la burla o en la sátira política. Hay también todo un sistema que brinda esa oportunidad a ese tipo de ciudadanos para dar a conocer sus puntos de vista. Así que, más allá de una legislación férrea, yo creo que es el poder darle mucho más fuerza a la supervisión para los temas de calumnia e injuria, lo necesario para el mejor uso de las redes sociales y aquellas personas que se vean afectadas por una noticia falsa. Claro, Maciel. Puedan utilizar esas herramientas que existen, que es legal. Por supuesto. Maciel, tú comentas que constantemente tienen que responderle a la gente, de aclararle dudas, desmentir cosas, que a veces ni siquiera es información publicada por TVN, es información gubernamental o información en general, y a ustedes les toca pues hacer ese papel. ¿Cuántas veces los medios no nos hemos puesto, o los medios no se han puesto a hacer campañas de cómo detectar que una noticia es falsa, a explicarle a la gente que, por ejemplo, revisa la dirección de cuando te mandan un link o no te creas una captura de pantalla? Pero pareciera también que a veces la gente no pone de su parte o que cae como en saco roto. Sí, yo creo que eso es un asunto que tiene que ver con el entorno de las personas, o sea, porque de repente como estas noticias falsas las comparte todo tipo de gente, no importa la clase social, el nivel educativo, no importa nada, la profesión. Obviamente que se les hace más difícil pensar que si José María me está compartiendo esto es falso, o sea, tú automáticamente crees que la persona que te está dando la información está segura de que la información es real, y en general no es así. Entonces creo que eso es lo que pasa, y que las personas son un poco paranoicas de cierta manera y tienden a creer siempre en las cosas negativas y fatalistas que les comparten. Yo quería hacer un aporte sobre el tema de la autorregulación y el problema ese de esa irresponsabilidad que muchas veces tienen los ciudadanos a la hora de utilizar las plataformas digitales. Yo creo que es cierto, no podemos estar con un policía al lado de cada uno monitoreando lo que hacen, porque es imposible, pero tal vez creo que el principal problema es que estas herramientas permiten mucho el anonimato, o sea, las personas se esconden detrás de una silueta, entonces sienten que tienen más poder de hacer daño a los demás y que no los van a atrapar, que de hecho es muy cierto, porque las leyes están, pero los mecanismos para ubicar a las personas que se dedican a sembrar noticias falsas a través de plataformas digitales o a calumniar o injuriar a las personas es realmente complicado. Y creo que el tema es que estas redes sociales permiten que cualquiera se registre, solamente te ponen un código para ver si tú no eres un robot, lo que
es realmente absurdo porque cualquiera, tú puedes abrir hasta 5 o 10 cuentas con diferentes correos electrónicos que te inventas y así te vas amparando en eso y vas haciéndole daño a los demás sin que las autoridades te puedan atrapar. Los periodistas no tendrán ningún problema si les piden un registro debido en las redes sociales porque uno da la cara, realmente, uno informa y no tiene ningún problema de decir, yo soy Marcela Arosemena, esta es la información que estoy difundiendo. Ese problema lo tienen las personas que se dedican justamente a eso, a estar anónimos haciéndole daño a los demás, o a los que trabajan en los call centers, que sabemos que hacen un gran daño a los ciudadanos, que son impunes realmente. Así que creo que pudiera ser un mecanismo que se adoptara de estas mismas plataformas, de ser un poquito más riguroso a la hora de recibir los registros de la gente. Eso ayudaría un poco, pienso yo. Así que eso quería comentar y que definitivamente sí hay un tema serio con el asunto de las noticias falsas, porque cada día las personas realmente se creen más cosas y lo peor es que los van amplificando, lo van compartiendo y van generando pues más caos y más problemas en las familias. Las noticias falsas no solamente a veces dañan la reputación de la gente, sino que le inyectan una cantidad de estrés, de angustia a los ciudadanos, que los pueden poner al borde de una crisis emocional que la gente a veces no lo toma muy en cuenta. La salud mental es muy importante. Claro. Un ser humano sin salud mental no es nada, realmente. Tú tienes que estar bien mentalmente para que tú puedas hacer todo. Y puedes realmente caer en un cuadro de depresión muy fácilmente y eso le puede pasar a cualquier persona. Eso no importa si eres educado, si tienes dinero o no tienes dinero. Y esta ola de fake news lo que hace es que te pone en un nivel de estrés crónico que te puede generar un problema de una enfermedad mental, que incluso puede terminar en un suicidio. Así que así de grave es el tema del fake news en un momento en el que estamos enfrentando una pandemia tan grave como el coronavirus. Ahora, Justino, usted ejercía el periodismo antes de los medios digitales. Siempre he tenido la percepción de que cuando uno se equivoca y hace la corrección, la corrección no siempre llega o no tiene el mismo impacto que la noticia original. A veces uno se equivoca, somos humanos, cometemos errores. No sé si usted coincide conmigo, que a veces cuando tratamos de corregir algo que no salió bien o que no estuvo bien dicho, o que no estuvo bien informado, la corrección a veces no tiene ese impacto y no tiene ese alcance que tuvo el error original, y a veces por más que tratemos de hacer la fe de rata, hay gente que se queda con la idea equivocada en la cabeza. Sí, yo creo que también tenemos que ser autocríticos, ¿no? En la época en que yo ejercí como periodista, claro que se incurría en errores, pero generalmente las réplicas las noticias iban desplegadas, ¿se acuerda, Tenógenes? Quizás Maciel es más joven, a 5 o 8 columnas, pero las réplicas iban desplegadas a una columna. Entonces eso generaba una desproporción entre el afectado diciendo, me desplegaste a 8 columnas, a 5 columnas que eran los tabloides, y me haces la réplica a 1. Hoy en día eso ha cambiado porque hay mayor, diría yo, conocimiento científico, y los corporativos, los que tienen esa especialidad, cuando observan una noticia dicen, hombre, si hoy leyeron la noticia 1,000 personas, la réplica la van a leer 3,000 personas. Estamos reproduciendo una mentira o reproduciendo algo que no me gusta. Entonces, la réplica puede ser y sigue siendo una alternativa. Pero ¿qué ocurre? Cuando las informaciones tienen, o la persona sostiene que la información tiene un origen con fin de hacerle daño, su posición es subjetiva y se convierte en un ente litigioso que incluso desconoce el ámbito de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y en eso caemos cuando hablamos de las normas de calumnia e injuria, que incluso yo diría más allá de lo que dice el licenciado Atenógenes, en el sentido de que incluso nosotros debemos ir avanzando en la despenalización de la calumnia e injuria, ubicarla en la esfera civil como un daño y perjuicio, porque mantener la penalización significaría precisamente eso, lo que le planteo,
que siempre la persona a la cual se siente afectada por la publicación de una información personaliza, individualiza y obtiene la vía penal para supuestamente resarcir el daño que se le ha ocasionado. Pero los daños son subjetivos, entonces habría que someterse al proceso dinámico del dolo, y el dolo es algo que hay que probar, y eso es muy largo. Para mí, el tema de la noticia falsa tiene el elemento fundamental de la autorregulación y constituir como un elemento sine qua non a los medios para que vayan haciendo campaña de qué es una noticia falsa, qué contenido lleva una noticia falsa. Además, por ejemplo, el hecho de que hagamos más restricciones y más normas contra las noticias falsas puede ocasionar un resultado adverso, contrario. ¿Por qué? Porque haría lo legal ilegal o viceversa. Claro, ok. Entonces, eso, entre más normas, el efecto sería sumamente contrario, sería adverso y peligroso para la democracia. Tampoco podemos regular, por ejemplo, cuántas fuentes digitales pueden crearse a diario. Yo creo que de lo que se trata es de que la supremacía, a pesar de que la era digital ha rebasado a todos, no estoy hablando de los medios, me refiero a toda la sociedad, es que el liderazgo lo tengan los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque los medios tradicionales tienen presencia, tienen pantalla, tienen nombre, tienen liderazgo, tienen figuras como Atenógenes, como Maciel, como Jenny Anensen, como Castalia. Entonces, esas figuras dependen de su credibilidad y no se ocultan bajo el anonimato. Entonces, creo que eso debe ser importante, y además las redes sociales deben ser una especie de fenómeno que los medios de comunicación tradicionales deben ir filtrando a su favor, porque fíjese, yo decía también que usted ve su dispositivo celular 24 o 30 veces al día. Usted, para esperar la noticia en la época mía, si Atenógenes me había metido un gol noticioso, yo tenía que esperar el noticiero. O si había una primicia en algún medio, yo tenía que esperar la edición del día siguiente. Ahora no, ahora todo lo sabemos, ahora todo se maneja con la inmediatez. Y creo que los medios se han retroalimentado de la inmediatez, han sabido usar las redes sociales, lo que Atenógenes llama el reportero ciudadano, pero también entiendo, y ahí yo quiero ser muy enfático, cómo saber si una línea digital, un lugar digital tiene credibilidad. Bueno, sencillamente el contenido es fundamental. Para mí, los medios tradicionales siguen teniendo un liderazgo de credibilidad, un liderazgo de cambiar, y son importantes en la lucha contra el fake news. Y las campañas son importantes, porque imagínense que en este momento nosotros generemos un debate sobre ese tema. ¿Sabe qué va a traer? La competencia de los medios tradicionales, y la noticia falsa sencillamente se va a diluir y va a desaparecer. Es momento de hacer una pausa en Contrapunto. Quédese con nosotros, que aún queda más conversación. Hacemos este cambio y volvemos así. Pronto regresamos. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis. En este programa, en esta edición dedicada a las noticias falsas, fake news, estamos conversando, por si usted se nos une y no sabe de qué va esto, estamos conversando con Justino González, Atenógenes Rodríguez y Maciel Arosemena. Justino González, que está en KW Continente, Atenógenes Rodríguez de Telemetro Reporta y Maciel Rodríguez de Noticias TVN. Estamos conversando con ellos en esta ocasión sobre las noticias falsas. Ellos tienen una característica en particular: no solamente son periodistas, también son abogados, es la dualidad. Así que hablamos de las noticias falsas en ambos sentidos. Vamos a ver o vamos a continuar con la conversación que mantuve con ellos a través de videoconferencia. Adelante. Hablaba Justino del contenido, de la credibilidad. La gente también tiene que desarrollar un poquito el olfato, ¿no? La gente tiene que tratar de analizar un poco más y no irse con lo primero que le llega. La gente, el público en general, a veces peca de inocentes. ¿Qué es lo que falta? ¿Educación, formación, madurez? ¿Qué faltaría en ese aspecto para que la gente pueda tener esa sensación de que esto está raro, mejor voy a verificar? Es un asunto de madurez y esto es un asunto de tiempo, porque así como los medios, los legacy, que somos hoy en día los llamados medios tradicionales, con el tiempo fueron educando a sus audiencias, así no va a pasar con las redes sociales. Que en la mayoría de los casos lo que hay es propaganda. O sea, las redes sociales están llenas de propaganda. Y yo creo que allí es donde está el detalle, en donde con un poco más de tiempo la audiencia va a madurar de forma tal que pueda separar esa propaganda de la información real. O sea, esa propaganda en su mayor parte es una narrativa creada para un producto o para una persona que también es un producto. Y la verdad, o sea, separa la ficción de la verdad. Es como cuando la persona ve en un medio tradicional una serie o una novela o una película. Eso es ficción. El periodismo no es ficción, el periodismo es realidad. Por eso tratamos en el periodismo y aquellos que estudiamos de comunicación separar los elementos, de forma tal de que a la hora que nos sentamos a ver o a escuchar o a leer noticias, nos conectamos inmediatamente y sabemos que lo que estamos leyendo es verdad. De que cuando hablamos de que en Panamá hay 141 muertos por el coronavirus, son personas que murieron por una enfermedad. O sea, no son números inventados. Y cuestionamos duramente, lógico, a los que se encargan de recopilar esa información, porque no se puede mentir sobre eso, ya que estamos hablando de muertes reales. Pero cuando te sientas a ver una serie, una película, tú lo que te montas es en la película de que es mentira. O sea, de que cuando matan a una persona es mentira. En un videojuego, por ejemplo, en el caso de mis hijos, yo siempre he tratado de explicarle esa diferencia. De que en el mundo virtual puedes matar y no pasa nada. Pero que en el mundo real matas y sí tienes consecuencias. En una película matas y normalmente el protagonista de la película nunca va a la cárcel o no se cuenta con el debido proceso, pero en el mundo real matas a una persona y sí hay consecuencias. En el mundo real hieres a una persona y sí hay consecuencias. Entonces, eso quizás es lo que de una forma u otra Justino estaba muy bien apuntando acerca de la despenalización de la calumnia e injuria. Y sí tiene mucho que ver, porque acá estamos hablando en todo caso de delitos de pensamiento. Y aun cuando hay consecuencias muchas veces por la manera en que se pueden presentar estos llamados delitos de pensamiento y que en algunos casos extremos ha provocado la muerte de personas, también no podemos dejar de lado la necesidad que tiene la sociedad de madurar en cuanto a estos temas de delitos de pensamiento. ¿Por qué provoca un fake news la muerte de una persona? Definitivamente porque debe haber algún desequilibrio en esa persona. Un desequilibrio que puede ser causado por la sociedad, por la familia, por cualquier otra circunstancia, pero que tiene que analizarse debidamente. Ahora bien, es el delito de pensamiento tan grave como, o sea, es el hablar tan grave como el asesinar, es el hablar tan grave como hurtar o robar.
son las grandes decisiones y los grandes debates que deben tener las autoridades para poder tratar de despenalizar lo que sí en mi caso muy particular considero el tema de los delitos de pensamiento. Pero va mucho más allá de la realidad actual de lo que nosotros estamos percibiendo en las redes sociales. Es tanto el sentimiento de que no hay regulación, producto de la novedad, producto de que acaban realmente de aparecer dentro del escenario. Y cuando digo aparecer, revisemos, hace 5 años atrás no existía lo que hoy en día tenemos con toda la explosión de las redes sociales. Prácticamente hace 2 o 3 años atrás, el fenómeno de YouTube era más que nada como una repetición de lo que aparecía en la televisión tradicional. Hoy YouTube es una televisión más, y no una televisión, millones de televisiones más, con millones de programaciones. Entonces, toda esta explosión hace que el sistema todavía esté en un proceso de gestación. Lógicamente, la misma audiencia todavía no ha madurado para ponerse a tono. Se necesita y con el paso del tiempo la madurez va a llegar, y con el paso del tiempo la gente va a entender, y con el paso del tiempo la gente va a separar las cosas, va a separar la ficción de la realidad, va inclusive a entender, oye, ¿en qué momento este sujeto lo que quiere es sacarme un clic a mí para que se transforme en plata para él? Entonces, eso es producto. Hay quizás algunas sociedades más desarrolladas en materia de redes, ojo, porque el desarrollo de redes parece mentira, no va necesariamente de la mano del desarrollo de las naciones, porque, por ejemplo, en el área de Centroamérica y el Caribe, hay países que están mucho más avanzados que nosotros en materia de redes. Como un ejemplo, República Dominicana, por ejemplo. O sea, el desarrollo que ha tenido República Dominicana en materia de redes es 10 o 15 veces mayor que el que Panamá ha tenido en materia de redes. No. Sin embargo, Panamá va mucho más adelante que Costa Rica en materia de redes. Inclusive, Panamá puede competir con Colombia en materia de redes. Pero cuando vamos hacia el Caribe, nos damos cuenta que Puerto Rico o República Dominicana tienen una comunicación de redes mucho más avanzada que la que nosotros podemos tener en Panamá. Esas audiencias quizás están mucho más maduras a lo que nosotros estamos teniendo aquí en Panamá. Entonces, es un asunto de madurez, es un asunto de penetración, es un asunto también de la oferta de los medios tradicionales en muchos de estos países. Entonces, es la suma de muchas cosas para poder llegar a poder analizar este tema, cosas que todavía no están en un tapete de discusión, todavía ni siquiera son un tema en agenda futura de la Asamblea, que quizás le toque regular alguna de estas cosas, pero que sí hoy en día se ha convertido en un gran negocio para mucha gente. Maciel, ¿tú coincides con esta parte que la madurez va a llegar con el tiempo? Y por ejemplo, esto último que mencionó Atenógenes de que en algún momento la Asamblea se sienta a conversar sobre asuntos como los influenciadores, el uso de las redes. ¿Tú crees que en un país como el nuestro la sociedad en general permita que las autoridades le digan cómo se tiene que manejar en estas áreas? Bueno, yo creo que hay algo que pesa muchísimo aquí en Panamá, es la idiosincrasia del panameño. Aquí, nuestro país, tenemos esa tendencia que todo lo tomamos a broma, o sea, de un problema grave, un problema serio, hacemos una caricatura, hacemos memes, y esa es nuestra forma de reaccionar ante las crisis, y es algo que tal vez denota un poco la forma en la que somos los panameños, que decían por ahí que somos uno de los países más felices, y parece que sí, porque de verdad que cuando te dicen algo grave, tú simplemente lo que te provoca es hacer un meme, te ríes y lo compartes, tal vez es una forma de como un escudo que haces para que no te duela tanto, no te afecte tanto emocionalmente el problema que tienes. Y creo que eso será un poquito difícil, y necesitaremos muchísimo tiempo para que la gente tome las cosas no solo con madurez, sino con seriedad. Nos falta ser un poco más serios para entender las situaciones que afronta nuestro país, y lo vemos realmente cuando los medios de comunicación nos esforzamos por ponerle las noticias, ponerle los hechos con todas las aristas, con todos los elementos, y decimos, mira,
en tal gobierno se robaron tal cantidad de dinero, y se los decimos y se los explicamos y se los recordamos, y cuando vienen las elecciones hacen exactamente lo mismo, y entonces uno se queda con ese pesar de qué tenemos que hacer para que abran los ojos, para que vean las cosas con seriedad, para que se den cuenta que hay problemas graves que tenemos que atender con una forma diferente, no solamente con broma. Echa un poquito la mente para atrás. ¿Cuál ha sido la fake news que más te han consultado? O sea, la vez que alguien te ha llegado, oye, esto es cierto, ¿qué es lo más ridículo que has escuchado? Y lo otro es, a veces uno tiene la idea de que la gente que se cree la información falsa son los estratos populares. Y creo que hay que hacer esa aclaración, que a veces te llegan información falsa desde la gente más estudiada hasta de la gente más humilde. Nos quedamos contigo, Maciel. Bueno, eso del tema de creerse un fake news, eso no importa, lo reitero, no importa, no tiene mucho que ver con la clase social realmente, eso yo es lo que veo, porque las personas que consultan son de todo tipo. Uh-huh. Obviamente que el nivel de intensidad, por decirlo así de una forma popular, con el que te aborda una persona que no tiene mucha educación es distinto al que de una persona profesional, por ejemplo. Pero algo ridículo que vi, realmente muy ridículo, era que las personas se tuvieran que registrar en un web, un link para el bono solidario. Y eso circuló, y que, pero si nadie les ha dicho que tienen que hacer eso, ¿cómo se les ocurre? Y preguntaron muchísimo, varios días, okay, hasta que ya dijeron las autoridades, eso no es así, nosotros no estamos haciendo el procedimiento para que se registren de ninguna manera. Y les explicaron otra vez, porque a mí realmente me altera un poco que todos los días el gobierno se tome una hora de nuestros noticieros, nuestros espacios, para darle los detalles a la gente, y siempre al final del día sacan una conclusión a su manera y empiezan a formar estas cadenas de fake news. Es algo que yo por lo menos no lo puedo entender, y realmente es algo que, si, por ejemplo, reitero lo que pasó con el tema de la flexibilización de las medidas por área. Fue un comentario muy simple que hicieron, muy responsablemente, y ¿qué pasó? Al día siguiente ya habían hecho un listado de los corregimientos que iban a tener la flexibilización de las medidas por fecha, hasta junio, decía, y lo preguntaron 1000 veces. Todavía hoy lo siguen preguntando, a pesar de que se lo estábamos desmintiendo. Pero bueno, hay de todo tipo, las consultas vienen de todo tipo, y será un poco difícil tentarme a decirte todas las que llegan porque son diarias. Okay. Atenógenes, ¿usted también piensa que hay un problema de comprensión por parte de la gente, que uno le manda un mensaje a las personas y a veces las personas no prestan atención o no lo comprenden en lo que les dicen? No, mira, es que es más allá de eso. Es como el niño con juguete nuevo. Okay. Eso es lo que está pasando. Imagínate, por cuántos años, o sea, por miles de años, la humanidad no había tenido la oportunidad de tener la capacidad de poder expresarse libremente, y que un montón de gente te puede escuchar en algún momento determinado. O sea, es la primera vez en la historia de la humanidad, ha pasado más de 3000 años, y eso todavía tiene un impacto muy grande. O sea, el ser humano ni siquiera se preparó para poder tener acceso a lo que está teniendo acceso. Cada vez que una persona hace un live en la plataforma que quiera, o sea, puede estar viéndola una o pueden estar viéndola 100 millones de personas. O sea, esto es algo exponencial dependiendo de la locura que hace esta persona. Ahora, casualmente, con el tema de la cuarentena, lo que ha salido de moda es que todo el mundo hace live en cualquiera de sus plataformas para hacer ejercicios. Todo el mundo hace live para cocinar. Los artistas hacen live para cantar, y los que no son artistas también hacen live para que alguien los escuche. Hay gente que se pone a conversar, y cuando tú ves los live hay quizás 10 personas, pero hay otros live que tienen cientos de miles de personas. Hay un artista, por ejemplo, un cantante de reggae que todas las noches se comunica con mujeres que se quitan la ropa, o sea, y sale en Instagram todos los días. Y las mujeres se van quitando la ropa, pero hasta que quedan con cierta cantidad de ropa, y él entonces ahí para el live. Pero
eso está provocando que mucha gente haga cosas que antes, lógicamente, no tenía la capacidad de hacerla, a utilizar la herramienta, están aprendiendo a jugar con el juguete. Es un juguete nuevo. Y eso sí, definitivamente, que la sociedad no esté madura para eso es quizás la más grande incógnita o la más grande suerte de azar que puede existir hoy en día. Es la gran pregunta que tiene todo el mundo. ¿Es que acaso la sociedad se va a adaptar a la nueva tecnología, la va a transformar, o esa nueva tecnología va a transformar a la sociedad? Por ejemplo, pero Agustín y yo, que somos generación X, crecimos en un mundo en donde había 3 canales de televisión. Pero cuando fuimos adolescentes, pasaron de 3 canales de televisión a de repente a presentarnos una oferta como de 40 canales de televisión en cable. Y era toda la capacidad del mundo para ver más televisión de aquellos 3 canales originales. Imagínense hoy en día que la gente tiene millones de oportunidades para entretenerse. O sea, salta de una plataforma o a otra. Entonces, eso definitivamente que en algún momento vamos a tener todos como individuos que madurar para poder entender dónde nos quedamos. Quizás ya lo estamos viendo con el tema de Instagram, con el tema de TikTok. Hay clanes pequeños que se van formando, tribus. Aquella llamada aldea global de McLuhan, para los que estudiamos comunicación, la recordamos, porque veíamos una aldea global, ¿eso qué significa? Sí, significa mucho lo que estamos viendo hoy. Los llamados seguidores son tribus, muchos, y algunos clanes, y algunos verdaderos believers de estas personas que se llaman influencers. Entonces, es un fenómeno de comunicación interesante para estudiar, para analizar. Quizás hay mucha gente analizando lo que va a ocurrir, futurólogos que dicen, bueno, la gente no se va a adecuar, las audiencias van a cambiar, las audiencias dejarán de ver televisión, por ejemplo, dejaron de ver radio cuando apareció la televisión. No, siguieron escuchando radio. Es más, la radio hoy en día parece que está más de moda que nunca con la historia de los podcasts. Ellos dicen, es la radio, pero ahora se llama podcast. Bueno, así vamos a hablar de una televisión. Claro, hoy en día se llama YouTube, ojo, pero no tiene el mismo nivel de calidad. Y ahora la gente de YouTube dice que quiere calidad. Además, te pregunta YouTube, ¿qué clase de televisión quieres? ¿De calidad? ¿Amateur, un poco profesional a la hora de poder inscribirte? Entonces, hay tantos cambios que realmente, pues, quizás lo del tema del fake news es uno más de todo lo que viene. Estoy seguro. Gracias, Atenógenes. Justino, casi ya a modo de conclusión, en su caso, ha sido mucho en muy poco tiempo. Hemos tenido, como decía Atenógenes, de 3 canales a demasiadas opciones y eso nos abruma. Bueno, yo no creo que abrume, yo creo que es la evolución dinámica de la sociedad. Y yo creo que, por ejemplo, los contextos históricos van a determinar el factor que van a jugar las redes sociales o los nuevos elementos que aparecerán en nuestra sociedad, porque las redes sociales podrán ser la alternativa en el futuro, pueden ser los canales de televisión solamente pasar de noticias a entretenimiento, pueden pasar los periódicos solamente a digital. Ahí coincido con Atenógenes y con el resto de los panelistas en el sentido de que los contextos históricos van a determinar la dinámica. El tema del fake news, de la noticia falsa, porque no soy muy bueno pronunciando el inglés, es un solo elemento de lo que son las redes sociales, su buen utilizamiento. Y yo creo que las redes sociales en algún momento determinado, no todo ha sido malo, han jugado papeles elementales y fundamentales, e incluso diría yo, han roto esquemas en el punto de vista de la población. Incluso van más allá, porque al no tener una especie, diría yo, de propiedad como tal, de dueños como tal, han ido y han roto esquemas en muchos escenarios que puedo mencionar, pero que generalmente esa diría yo, coexistencia con los intereses ocultos es que a veces la hace
precisamente que oscurezca ante el escenario. Yo coincido en que la dinámica, el contexto histórico va a ir determinando la conducta de la población hacia las redes sociales. Las redes sociales son un hecho, no van a desaparecer. Eso va en franco ascenso. Eso, incluso las redes sociales como una alternativa de noticia y de información, es un hecho. Eso no va a desaparecer. Lo que aquí me parece que debe haber es una competencia. Incluso los periódicos y los medios tradicionales están insertos en las redes sociales. Tienen Twitter, suben su noticia a YouTube, suben su noticia a Facebook. O sea, es el correcto uso de las redes sociales como elemento edificador de la sociedad y establecer el contenido. Como abogado sí quería decirte y reiterar siempre que regular es, y lo reitero no como un tema monotemático, lo reitero es por el peligro que se puede sobrevenir sobre la democracia en regular lo digital, la libertad de expresión y la de la prensa. Creo que es algo que vamos a ir descubriendo todos. Maciel, te escucho ya para ir terminando. Sí, yo coincido muchísimo con lo que han dicho mis colegas, sobre todo con el tema de la novedad. Tiene mucho que ver con que es algo un poco nuevo y entonces por eso la gente es tan consumidora de estas plataformas digitales. Pero incluso en medio de que es algo novedoso, ya existe un movimiento o ya existe una tendencia del digital detox, que es desintoxicación digital, lo dirían todos los que saben. Es que se están dando cuenta de los niveles de ansiedad que les causa, el nivel de estrés que les causa estar pegados todo el día a la plataforma y que dejan de tener esas relaciones humanas normales y que les hacen falta muchísimo, pero obviamente con el tema de las adicciones, porque realmente incluso algunos desarrollan patologías adictivas al uso de la tecnología, se han dado cuenta del daño que les causa y han entonces optado por consumir menos las plataformas para ver la diferencia a nivel interior, ¿no? Y por eso está este movimiento del digital detox. Y pasan días sin usar las redes sociales para descansar, porque realmente tenemos que ser muy sinceros entre nosotros mismos. El nivel de toxicidad que existe en las redes sociales es altísimo. Hoy día tú pones un Twitter y a todo le ven algo malo, o sea, es increíble. Te cae una ola de gente diciéndote un montón de cosas negativas cuando tú simplemente diste un dato, por ejemplo. Claro. Muchas personas entonces toman esa actitud de, ¿sabes qué? Esta semana yo no voy a acceder al Twitter porque de verdad quiero tener paz mental. Y mucha gente en el mundo está en eso del digital detox y yo realmente los entiendo, a pesar de que trabajo pues en un área digital. Por supuesto. Atenógenes, si usted tiene alguna última anotación. No, yo creo que al final se trata de algo que está en construcción. Todavía no hemos visto en qué va a quedar este tema de las redes sociales. Hay un proceso de evolución continua. El ser humano tiene ahora la capacidad de comunicarse en tiempo real, ya no con una persona, sino con muchas personas. Eso es lo nuevo. Eso establece un nuevo código de comunicación. Por ejemplo, también, insisto, los que han estudiado comunicación saben que la teoría básica era que había un emisor, un receptor, un canal de comunicación. Muy pocas veces hablaba del efecto de retroalimentación. Y hoy en día ya vemos la retroalimentación, no como cuando estudiamos, la vemos en tiempo real. Claro. O sea, es una retroalimentación que va más allá de los medios tradicionales. Es una retroalimentación que provoca que el presidente de la República aclare. Y no estoy hablando de que un periodista denunció, no. Un ciudadano agarró una cámara, agarró su celular, grabó a un señor que estaba contando un montón de vales, y eso llegó en cuestión de minutos hacia donde el presidente de la República, que ordenó a su ministro de Estado mandar a buscar a este señor, y en menos de una hora estaba puesto ante las autoridades competentes. No hubo un medio,
No hubo un periodista, no hubo un medio tradicional, no estuvo la televisión, no estuvieron los periódicos. Fue de pitcher a catcher, es decir, pasó directamente, sin filtro. Y aquí el tema del filtro es clave. Los medios tradicionales siempre se han acostumbrado a la figura del filtro. Hay un editor general, por eso le llaman editores, que son los que dicen, bueno, ¿sabes qué? Esto hay que modelarlo un poco para que no ocurra esto y para evitar las repercusiones legales. En el caso de las redes sociales y las nuevas tecnologías no hay filtro. Eso va directo. Eso es sin escala. ¿Puede tener consecuencias? Sí, claro que sí que va a tener consecuencias, pero es la libertad de expresión a la 10ª potencia. O sea, es realmente libertad de expresión con esteroides lo que estamos viviendo en este momento. Y realmente para todo el que le encante la comunicación es un momento importantísimo de nuestra historia. Se está construyendo algo nuevo que va a tener y va a cambiar la historia de la humanidad como la hemos conocido hasta ahora. Lo vimos ahora con esta pandemia del coronavirus. Es real. Así mismo es. Maciel, Atenógenes, Justino, les agradezco mucho que hayan estado en Contrapunto. Gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Se nos acabó el tiempo, no queda espacio para más aquí en Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis. Le agradezco su sintonía, le agradezco a los invitados que estuvieron con nosotros, que hayan conversado sobre las noticias falsas. Espero que tenga usted la oportunidad de reflexionar y sacar sus propias conclusiones y, por supuesto, analizar muy bien, ahora en adelante, qué tipo de información comparte o qué tipo de información consume, claro está. Yo soy José María Torrijos Legaspi, le deseo una excelente jornada, una excelente velada y nos veremos en la próxima semana en Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis, aquí a través de las pantallas de Ser TV, canal 11, 1011 en HD y por supuesto www.sertv.gov.pa. Cuídese mucho, acate las normas y será en una próxima ocasión.